Vamos a hablar del tratamiento farmacológico del insomnio. Como ha dicho el ponente anterior, es de lo poco que he podido oír, porque realmente voy bastante a ciegas en todo lo que es la organización de este congreso. El tratamiento de elección en principio es de tipo eh, cognitivo-conductual en el insomnio crónico, y debe de haber sido intentado previamente, antes de tomar ninguna medida farmacológica. Ahora bien, lo que deberíamos todos tener en cuenta, y además si de hecho lo vemos en el día a día constantemente, es que el tratamiento cognitivo-conductual no es el remedio que lo resuelve todo, en absoluto lo es, y que muchos pacientes, pese a la realización de un tratamiento cognitivo-conductual bien realizado, con suficiente número de sesiones, con personal altamente especializado, condiciones que no son fáciles de conseguir, a pesar de todo, sigue con síntomas significativos de insomnio. Y este tipo de pacientes son los que en principio serían candidatos a recibir un tratamiento farmacológico. ¿En qué indicaciones tiene el tratamiento farmacológico del insomnio crónico? En todo esto vamos a estar hablando de insomnio crónico, no de formas de duración más breve del insomnio. Bueno, lo primero de todo, que el insomnio sea primario. La clasificación primario-secundario ha sido superada, pero ha sido superada porque hablar de secundario versus primario no tiene mucho sentido, es una clasificación errónea. Ahora bien, dentro de los estándares y de las limitaciones, tenemos que estar por lo menos mínimamente convencidos de que el cuadro no es secundario a otra causa. Asumo con ello que esa otra causa de haber sido primaria al cuadro de insomnio, al tratarla, hubiera hecho desaparecer el insomnio. Si hablamos de que un insomnio es secundario a un cuadro depresivo, pues la primera consecuencia de esa afirmación sería que al tratar la depresión debería desaparecer el insomnio. Todos sabemos que en un altísimo porcentaje de casos esto no ocurre. Esto no ocurre. Son dos cuadros independientes. He puesto solamente un ejemplo, primario, secundario, pero desde luego tenemos que estar seguros de que no es secundario el cuadro. Si en el pasado se han realizado tratamientos no farmacológicos de tipo cognitivo-conductual, no deben de haber funcionado. Esto es lo que comentaba en la diapositiva anterior. Durante el día, las manifestaciones diurnas, la disfunción diurna del insomnio tiene que haber sido severa para que podamos hablar de justificar un tratamiento farmacológico. Si se realiza polisomnografía, lo pongo en condicional, si se realiza, no es que sea necesario, pero si se llega a realizar, bueno, la arquitectura del sueño por lo menos debería estar alterada, deberíamos ver algo de patología, al menos a nivel de arquitectura del sueño. Por supuesto, si vemos apneas o si vemos movimientos periódicos de piernas, por supuesto, pero incluso al menos a nivel de arquitectura de sueño, de tiempo total de sueño, de los principales variables, de los principales parámetros de sueño, deberíamos ver una patología seria. Por supuesto, también los pacientes que en el pasado hayan tenido tolerancia a fármacos o tengan una historia de abuso de fármacos o de sustancias, debería, en principio, no voy a decir necesariamente excluirse del tratamiento farmacológico, pero sí debería pensarse una segunda vez si dicho tratamiento farmacológico es realmente necesario. Y por último, la experiencia puramente empírica de que en el pasado, siempre que se haya interrumpido el tratamiento farmacológico, o sea, cuando en el pasado se ha realizado, la interrupción haya llevado irremediablemente a una recaída de los síntomas. Estas 6 condiciones que fueron pronunciadas por primera vez por Hayek en Alemania en 1997, podríamos considerarlas como bastante acertadas de cara a lo que es el tratamiento farmacológico del insomnio. Yo supongo que en la parte anterior del programa se habrá visto un poco lo que es la neurobiología del sueño, pero solamente por resumirlo de una manera un tanto
bueno, un planto general, hay un conjunto de núcleos cerebrales, principalmente en el tronco del encéfalo y en la zona de encéfalo hipotálamo, que van a tener una función fundamentalmente activadora sobre la corteza. Son, digamos, los núcleos que en conjunto con el sistema reticular activador ascendente van a ser responsables de que estemos despiertos. Entre ellos se encuentran los núcleos del RAFE, que son fundamentalmente, que son básicamente serotoninérgicos, el área del tegmento ventral, que son dopaminérgicos, el hipotálamo lateral, del que hablaremos luego, que es orexinérgico o hipocretinérgico, el área del tegmento, el núcleo mamilar, el núcleo tegmento mamilar, que es fundamentalmente histaminérgico, y el locus ceruleus, que es noradrenérgico. Todo lo que sea incrementar los circuitos serotoninérgicos, dopaminérgicos, orexinérgicos, histaminérgicos o noradrenérgicos, va a potenciar la vigilia y va a disminuir el sueño, va a de alguna forma alterar el sueño. Pero también lo contrario que digo es cierto. Todo lo que sea disminuir la actividad de serotonina, de dopamina, es un poco más complejo en estos dos casos porque hay algunos receptores que pueden hacer que la función de la serotonina y la dopamina sea más productora de sueño, más facilitadora del sueño, y otros receptores, sin embargo, están más encargados de la transmisión de la vigilia. Pero, desde luego, sí con las orexinas, ahí podemos decirlo claramente, todo lo que sea antagonizarlas, todo lo que sea antagonizar el sistema histaminérgico o el noradrenérgico, va a tener, en último término, una manifestación de facilitar el sueño. Y de aquí van a venir algunos de los tratamientos que utilizamos para el insomnio, que o bien antagonizan las orexinas o antagonizan la histamina o en algunos casos antagonizan la noradrenalina. Bien, frente a estos núcleos cuya función en condiciones normales es fomentar la vigilia, tenemos principalmente un núcleo, una zona cerebral cuya función es potenciar el sueño, es generar, inducir el sueño. Y esto es el área preóptica ventrolateral, que es una zona justo en la zona más ventral de lo que es el hipotálamo. Y allí se concentran una serie de neuronas gabérgicas. Y ya con ello estoy diciendo, GABA va a ser la sustancia que fundamentalmente va a antagonizar a todas estas sustancias activadoras. O sea, al final vamos a tener un equilibrio entre sustancias activadoras que promueven la vigilia y sustancias inhibidoras, como el GABA, que promueven el sueño. La farmacología del sueño va a depender de que apoyemos a uno u otro lado de esta balanza que mantiene el equilibrio sueño-vigilia. Bueno, vamos a ver. La inmensa mayoría de los hipnóticos lo que hacen es actuar sobre los receptores de GABA. Los receptores de GABA se encuentran en unos poros neuronales, están distribuidos por todo el cerebro. Desde luego que están particularmente, hay una mayor densidad en lo que es el área preóptica ventrolateral, el núcleo, el centro del sueño. Y lo que el GABA hace al unirse a su propio receptor es abrir esos poros y despolarizar la neurona, de tal manera que los nuevos potenciales de acción se van a hacer más difíciles. El GABA, mientras está unido, va a mantener la neurona en situación de despolarización. Va de alguna manera a hacer que el globo esté desinflado y va a impedir que ese reinfle natural que ocurre con el paso de electrolitos se produzca. Con lo cual va a mantener la neurona inactiva. Este es el fundamento de la función inhibidora del GABA.
Bueno, lo que hace las benzodiazepinas es, uniéndose a otra zona del mismo receptor, va a hacer que la conformación de ese receptor cambie y la afinidad por el GABA sea mucho mayor. O sea, básicamente lo que van a hacer las benzodiazepinas van a ser potenciar la actividad del GABA. Si no hay GABA, las benzodiazepinas no hacen nada. Las benzodiazepinas actúan a través del GABA. Bueno, estos fármacos que están en el mundo desde los años 60 y han sido fármacos realmente muy bien conseguidos. Yo siempre lo comento porque son muy poco hepatotóxicos, muy poco cardiotóxicos, nefrotoxicidad prácticamente nula, sistémicamente son muy poco tóxicos. Tienen algunos problemas de neurotoxicidad y los principales problemas son efectos residuales, quiere decir, al levantarse por la mañana, que la concentración del fármaco sea todavía excesivamente grande y excesivamente alta y que eso haga que el paciente note síntomas cognitivos, impedimento cognitivo. Luego estos fármacos tienen efectos miorelajantes, producen relajación muscular. Y esto unido, la relajación muscular unida a la dificultad cognitiva y a los efectos residuales, al hangover de la mañana siguiente, puede hacer que haya problemas posturales y en personas mayores producir caídas. Pueden deprimir los centros respiratorios y en pacientes con patologías o bien pulmonares tipo EPOC o bien con pacientes con apnea del sueño, pueden aumentar el nivel de severidad de estas patologías. A veces de este tema se habla demasiado y su importancia no es tan grande. Desde luego, sí deprimen los centros respiratorios, pero comparado con lo que puede hacerlo digamos, un opioide, un agonista de los receptores de opioides, bueno, va a ser bastante menor. En algunas personas pueden producir reacciones paradójicas, más que inhibir, pueden activar y producir más vigilia. Y quizá los efectos más importantes son la tolerancia, es decir, la misma dosis del fármaco con el tiempo va produciendo cada vez menos efecto. Y luego el rebote. El rebote es que al retirar el fármaco, el momento que el paciente retira el fármaco, la severidad del cuadro que estaba siendo tratado aumenta varios enteros, aumenta varias veces, de una manera transitoria, hasta finalmente situarse en el nivel que tiene el paciente, de severidad que había previamente al tratamiento. Bueno, las benzodiazepinas una benzodiazepina es igual a otra. Lo único en lo que se van a diferenciar es en dos factores. La constante de afinidad por el receptor, lo cual quiere decir que si elevamos la dosis de cualquiera de las benzodiazepinas, podemos conseguir el mismo efecto hipnótico que con cualquier otra. O sea, si una que supuestamente es poco potente elevamos la dosis, vamos a conseguir exactamente el mismo nivel de eficacia, de potencia hipnótica, que con un fármaco cuya constante de afinidad sea menor. Podemos conseguir el mismo efecto con cualquier benzodiazepina, es solo cuestión de dosis. Y el otro factor va a ser las características farmacocinéticas. Se van a diferenciar en tiempos de absorción y en vidas de eliminación, semividas de eliminación media. Bueno, esto viene a ser quizá un poco un ejemplo. Necesitamos un fármaco que inicie su efecto rápido, o sea, un tiempo de absorción rápido y que tenga una vida media lo suficientemente larga. Pongo aquí, por ejemplo, el ejemplo marrón. El problema de una vida media demasiado corta es que el paciente se despertará por la noche. Y por otro lado, si la vida media es demasiado larga, el paciente se va a mantener no se despertará por la noche, pero por la mañana, en las primeras horas en funcionamiento, ya en vigilia, va a tener una concentración de benzodiazepinas excesivamente elevada. Bueno,
El efecto rebote que he comentado hace un momento es simplemente un incremento de los síntomas que estaban siendo tratados por encima del nivel que había previamente. Esto es una tabla de conversión apoyando el punto que he comentado anteriormente, en el sentido de que una benzodiazepina es igual a otra. Solamente es cuestión de elevar la dosis lo suficiente, y luego hay también diferencias entre ellas en cuanto a la farmacocinética. Estas sí pueden ser importantes. Pero aquí lo que hacemos es una tabla de conversión que yo la asimilaría a lo que viene a ser una tabla de conversión de monedas, una tabla de cambio de monedas, de divisas, en el sentido que, bueno, sí, nosotros con cualquier moneda mundial podemos comprar dólares, por poner un ejemplo. Con cualquier benzodiazepina podemos conseguir la misma eficacia que con digamos, el alprazolam o el flurazepam. Es solo cuestión de ajustar la dosis entre una y otra. Estos fármacos aparecieron a finales de los 60, los primeros, todos los años, toda la década de los 70 siguieron apareciendo y buena parte de los 80. En los años 90 aparecieron un tipo de fármacos con una estructura química radicalmente diferente a la de las benzodiazepinas y con la particularidad de que se unían a una parte del receptor de las benzodiazepinas. Pero hasta ahí las diferencias. Se unen a parte del receptor de las benzodiazepinas. Y la estructura química es diferente, pero siguen uniéndose al mismo receptor. O sea, sus efectos postsinápticos van a ser los mismos. Y estos fármacos que se les llama en algunos sitios las drogas Z o fármacos Z, porque casi todas empiezan con AZ. Bueno, tienen tres tipos, estructuras químicas diferentes. El más importante de todos ellos es el zolpidem, pero quizá también la zopiclona. En algunos países existe un enantiómero de la zopiclona. En Europa no lo tenemos, pero en Estados Unidos es posible que en Colombia lo tengan, que es la estopiclona. Zaleplon es otra variante con una vida media extremadamente corta. Quizás las más importantes son en estos momentos estopiclona, Lunesta en Estados Unidos y zolpidem y zolpidem. Repito, los efectos de estos fármacos tienen algunas diferencias con las benzodiazepinas. El perfil hipnótico es muy parecido. Las diferencias que puede haber entre un flurazepam y un zolpidem es los tiempos de absorción, que el uno es más rápido. También el otro, el zolpidem, se elimina mucho más rápidamente. Bien, tiene una farmacocinética claramente diferente, pero la potencia hipnótica, a igualdad, a dosis equivalentes, va a ser parecida. No hay nada que uno consiga y que el otro no sea susceptible de conseguir. Sí hay algunas diferencias, que las benzodiazepinas tienen efectos miorelajantes, las drogas Z no, tienen efectos anticonvulsivantes y ansiolíticos. Las drogas Z no lo tienen como tal. Se ha hablado en algún momento que son menos susceptibles de producir fenómenos de rebote. Yo esto lo cuestiono y por esto pongo los signos de interrogación. Todavía lo veo en algunas revisiones, en algunos libros, en algunos artículos, pero yo no he visto nunca que esto sea demostrado. El potencial de insomnio de rebote, o sea, de incremento de síntomas de insomnio en el momento que se retiran, es el mismo que pueda tener una benzodiazepina. Cierto que producen algo menos de depresión respiratoria, o sea, si la vamos a dar a un paciente con apnea del sueño, quizá pues puedan ser un poco menos nocivas, y habitualmente no tienen metabolitos activos, con lo cual manejamos mejor los tiempos de actividad de los fármacos. Sí tienen un efecto muy importante, y es que producen todas ellas, en mucha mayor medida que las benzodiazepinas, amnesia anterógrada, y con ello también producen algo de riesgo de caídas. La amnesia anterógrada va a depender mucho del tiempo de absorción. Cuanto más rápida es la absorción, mayor nivel de bloqueo de la memoria a largo plazo. La pregunta es si esta amnesia anterógrada a largo plazo
va a producirse, va a resultar al final en un mayor número de problemas cognitivos, de déficit cognitivo leve o incluso de cuadros de demencia. Bueno, la otra característica de todo este grupo de fármacos, tanto drogas Z como benzodiazepinas, es que han sido estudiados en condiciones controladas durante periodos de hasta 4 semanas y nada más, y nada más. La única excepción es la estopiclona, en la que tenemos un estudio de 6 meses y por ello el Lunesta en Estados Unidos está autorizado para 6 meses. Hay que tener en cuenta, y este mensaje sí que lo quiero dejar muy claro, nosotros cuando tratamos un paciente a largo plazo con una benzodiazepina o con un zolpidem, lo mismo da, estamos tratándolo fuera de indicación, fuera de aprobación. Estamos haciéndolo off-label, totalmente. La única excepción, como digo, sería el estopiclona, que bueno, permite periodos de tratamiento de hasta 6 meses. Bueno, lo habitual en una unidad de sueño es que el paciente nos venga ya, no sé si es lo habitual, pero es muy frecuente que nos venga ya con no sé cuántos años de tratamiento con benzodiazepinas. En estos casos, el protocolo que nosotros seguimos es iniciar, sin quitarle la benzodiazepina que trae desde hace tiempo, iniciar el tratamiento cognitivo-conductual. Posteriormente, o casi simultáneamente, lo que hacemos es sustituir la benzodiazepina por una dosis equivalente de una benzodiazepina de vida media larga. Por ejemplo, clonazepam, pero valdría cualquiera de vida media larga. Y a partir de ese momento iniciar una reducción gradual en sentido descendente. Clonazepam tiene la ventaja de que en algunos países se administra como gotas, entonces permite gota a gota cada semana ir quitándolo y hacer una reducción muy lenta de tal manera que evitemos la aparición de fenómenos de rebote. Y mantener el tratamiento cognitivo-conductual como psicoterapia de apoyo, al menos durante todo el proceso de reducción de dosis. Bueno, esto en cuanto a lo que son los fármacos gabérgicos, las benzodiazepinas. Tenemos otro tipo de fármacos, los agonistas de los receptores de melatonina, donde tenemos dos tipos de receptores, los de tipo 1 y de tipo 2. La diferencia entre los dos no está lo suficientemente clara. Lo que sabemos es que necesitamos actuar sobre los dos tipos de receptores para producir efectos circadianos. Yo supongo que se habrá hablado en el simposium sobre lo que son los efectos cronobióticos, lo que es la fisiología del sistema circadiano, pero vendría a ser un poco el reseteo del ciclo de sueño para adelantarlo o para retrasarlo, según a qué hora demos la medicación. Bueno, el agonista de la melatonina más clásico es la melatonina propiamente dicha, claro. Esta actúa sobre los dos tipos de receptores. Ahora bien, tenemos también los fármacos que se han ido desarrollando en los últimos 10, 20 años, que son de estructura farmacológica diferente y que actúan como agonistas directamente de los receptores. El ramelteón, este está en Estados Unidos, en Europa no lo tenemos, que actúa tanto sobre los receptores tipo 1 como los tipo 2. Es un fármaco que va a ayudar mucho en los problemas de insomnio de iniciación. Tenemos otro que es el tasimelteón, el Etriox. Este sí lo tenemos en Europa, es más de tipo 2 que de tipo 1 y está indicado para lo que es el trastorno circadiano del sueño no 24 horas. Estamos aquí hablando de personas que tienden cada noche a dormirse 1 hora, 2 horas más tarde, de tal manera que van corriendo con las agujas del reloj cada día hasta que dan la vuelta al reloj. Esto puede ocurrir en personas ciegas, pero también en personas no ciegas. La agomelatina es un fármaco que actúa sobre los dos tipos de receptores y también tiene un efecto antagonista sobre los receptores de serotonina tipo 2B,
por lo que en Europa está indicado para el tratamiento de la depresión. Tiene algunos efectos secundarios, dolor de cabeza, somnolencia y sobre todo es hepatotóxico. Requiere firmar un acuerdo, al menos en Europa, con el paciente por el cual el paciente se compromete a realizarse en exámenes de sangre para transaminasas mensualmente durante creo que son los primeros 6-8 meses. Y luego tenemos también la melatonina de liberación prolongada. Hay que tener en cuenta que la melatonina que compramos en herbolarios, en farmacias, tiene una vida media de hora y media, lo cual hace que pueda inducir el sueño, pero habitualmente no persiste en sangre en concentraciones suficientes para mantenerlo, a no ser que estemos hablando de un problema circadiano, pero no en el insomnio. Bueno, para ello se ha desarrollado un tipo de melatonina que simula la secreción que produce la glándula pineal. Es una melatonina de liberación prolongada con una vida media de unas 5 o 6 horas, de tal manera que se va a encargar la pastilla de producir niveles fisiológicos de melatonina durante 6 horas a lo largo de la noche. En Europa está aprobado para personas mayores con sueño de poca calidad. Bueno, he comentado al principio en la diapositiva en la que mostraba la neurobiología que había varias, otras formas de actuar sobre el sueño. Están los antihistamínicos. La histamina es un promotor de la vigilia. Todo lo que sea inhibirla, bien mediante difenilamina o doxilamina, con vidas medias entre las 10 y las 12 horas, es lo que nosotros hacemos cuando compramos en la farmacia un antihistamínico. El mayor problema es que producen una serie de efectos secundarios como consecuencia del bloqueo de la histamina que son desagradables. Sequedad de boca, visión borrosa, pueden producir tolerancia. Algunos antidepresivos pueden ser utilizados para inducir sueño. No son potentes hipnóticos, pero sí pueden hacer algo. La amitriptilina, la doxepina, la trimipramina y la trazodona, que estoy seguro que en Colombia algunos de estos antidepresivos son antidepresivos muy antiguos, algunos de ellos con vidas medias bastante largas. Bueno, se siguen utilizando todavía, no son demasiado potentes como fármacos, pero bueno, pueden al paciente relajarlo un poco. En todos los casos, y es el punto que quiero dejar claro, son inductores del sueño porque son antihistamínicos, no por los demás efectos que producen. El efecto de atrimipramina sobre los receptores alfa-1 va a tener repercusiones sobre la tensión arterial, pero no sobre el sueño como tal. Lo que va a inducir el sueño es el efecto antihistamínico. La quetiapina, un neuroléptico que se utiliza, al menos en España, se utiliza mucho en neurogeriatría, en personas mayores para calmarles, relajarles por la noche. No sé si la utilización es buena o mala, más bien soy escéptico con ella, pero el hecho es que se sigue utilizando mucho. Los efectos que va a tener sobre el sueño se deben a este receptor H1. Son fármacos que incrementan el peso, pueden tener algunos efectos cerebrovasculares en personas mayores, producen PLMs. La mirtazapina, ya un poco más moderna, pues también lo mismo, es un fármaco con efectos antihistamínicos. También es un antidepresivo más moderno que se utiliza para el sueño. Y voy a finalmente decir unas cuantas palabras sobre las hipocretinas. Tenemos en una zona del hipotálamo lateral, y esto se descubrió, unos principales descubrimientos que se produjo en neurobiología del sueño en los últimos 20 años, se vio que había unas neuronas que producían una sustancia llamadas orexinas o también hipocretinas, yo suelo preferir el segundo nombre, hipocretinas, que que inervaban, por un lado, a todos los restantes núcleos activadores de la vigilia y, aparte de todo ello, inhibían el centro de sueño y, además, activaban buena parte de la corteza prefrontal, etc. Eran sustancias que se segregaban fundamentalmente de día con niveles más bajos, mucho más bajos durante la noche y que de alguna forma hacían de directores de orquesta de lo que era la organización de la vigilia. Se vio también que en una enfermedad, la que supongo que estarán hablando estos días, la narcolepsia, esta sustancia, las hipocretinas, no se producen.
Bueno, se pensó poco después que qué ocurriría si nosotros farmacológicamente bloqueamos las hipocretinas por la noche. Y esto llevó a la creación de los antagonistas de las hipocretinas. Tenemos dos tipos de receptores de hipocretinas, los de tipo 1, que están fundamentalmente en el locus coeruleus, y los de tipo 2, que están fundamentalmente en las zonas histaminérgicas hipotalámicas. O sea, las de tipo 1 más tienen un efecto más sobre la noradrenalina y los de tipo 2 más sobre la histamina, antihistaminérgicos. Bueno, si bloqueamos selectivamente estos receptores por la noche, bueno, vamos a generar un estado en el paciente de somnolencia muy parecido a lo que le ocurre al paciente narcoléptico en todo momento, pero nosotros lo haríamos de manera selectiva por la noche. Y en estos momentos tenemos cuatro antagonistas de las hipocretinas diferentes. El suvorexant, que existe ya en Estados Unidos, con relativamente rápida absorción y una vida media un poco larga. El lemborexant, que también existe en Estados Unidos, una vida media de unos 17 horas. Y por último, el daridorexant, que es un fármaco que está ahora mismo en trámite de aprobación. Hay un cuarto fármaco que actúa solamente sobre uno de los receptores de hipocretinas, los receptores de tipo 1, que es el seltorexant. Y este fármaco está ahora mismo siendo estudiado en aplicaciones neuropsiquiátricas, depresión, Alzheimer, etc. Bueno, estos son los primeros estudios con estos fármacos a largo plazo. Vemos la eficacia de estos fármacos. Blanco sería placebo. O sea, aquí lo que estamos viendo es estamos viendo la latencia del sueño, lo que tarda el paciente en dormirse a lo largo de un periodo de 12 meses. Y se han hecho estudios de 12 meses de duración contra placebo. Y lo que vemos es que aquí no hay el menor atisbo de tolerancia farmacológica, de pérdida de eficacia. Lo mismo en cuanto al mantenimiento del sueño. Vemos que el fármaco activo es superior al placebo en todo momento. Otro fármaco del que acabo de hablar, el lemborexant, bueno, aquí lo que vemos en un estudio a corto plazo es que si lo comparamos con zolpidem, con 10 miligramos de zolpidem, vemos que es más potente tanto para la iniciación del sueño, cualquiera de las dos dosis que se utilizan. La línea marrón sería el zolpidem. Aquí cuanto más bajo, más eficaz. Y también para el mantenimiento, para el insomnio de mantenimiento, donde vemos que ambas dosis de lemborexant son más eficaces que placebo, que zolpidem y que placebo también. Bueno, y ya por último, como conclusión, los hipnóticos habituales actúan o bien potenciando el GABA o inhibiendo la histamina o las hipocretinas. Los fármacos gabérgicos son, si los comparamos con los antihistaminérgicos, más potentes. Sin embargo, estos fármacos gabérgicos son más dados a la tolerancia y a la generación de problemas cognitivos que los antihistaminérgicos. Y por último, una nueva generación de fármacos que antagonizan las hipocretinas son la línea de tratamiento más moderna y lo que pienso es que esto puede acabar cambiando nuestras estrategias para el tratamiento a largo plazo del insomnio. Esta frase la voy a explicar un poco. ¿En qué estoy pensando en concreto? Bueno, porque nuestras estrategias están basadas en que los hipnóticos son nocivos a largo plazo, pues porque producen tolerancia y producen problemas de memoria. Sobre todo tolerancia. Sobre esto hay mucha más concienciación que sobre los problemas de memoria. Bueno, si nosotros desarrollamos fármacos que no pierden eficacia con el tiempo, bueno, entonces todo el paradigma del insomnio crónico es susceptible de cambiar. No estamos ahí todavía, no estamos ahí. Pero es posible que en el futuro nosotros aceptemos de entrada ya directamente hacer mezclas de tratamientos farmacológicos y con tratamiento cognitivo-conductual. Bueno, y esto es un poco lo que quería haber comentado. Creo que me he excedido 5 minutos, pero bueno, luego disculpas por ello. Muchísimas gracias.